Pues parece que después de esta semana loca que hemos tenido de inundaciones, de lluvias, etcétera, etcétera, el verano todavía viene con un poquito de fuerza, así que vamos con una propuesta súper cálida. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo más, y si no me conocéis, yo soy Marta, esto es Smarty Reviews, y todos los que estamos aquí pues somos unos locuelillos de la perfumería, que esto nos enamora, pero vamos, que es que nos llega a la patata. Y es que este perfume, la verdad que, oh my god, ¿cuántos perfumes conocéis de inspiración playera? O sea, chorrocientos, ¿no? Tropecientos mil. Todos los veranos hay una nueva hornada de perfumes inspirados en la playa, que lo sacan así como toma, a cascoporro. Pues bien, este, ojo con él porque es bastante diferente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un perfume nicho, un perfume unisex de la casa Francesca Bianchi. Se trata de Sex and the Sea y es la versión de 2016. Pues bien, este perfume me lo envió una amiga que cuando le probó se volvió todavía más loca. O sea, si ya era una locuela máxima, ya cuando lo probó ya dijo, oh my goodness, me lo envió y no es para menos. Te comprendo perfectamente. Este perfume pertenece a la familia oriental floral y para hablar de las notas vamos a dividirlas como en tres grupos, ¿no? Por un lado vamos a tener las notas frutales, las notas de piña y de coco, notas muy veraniegas, notas muy trilladas también en perfumería, pero bueno, vamos a tener esas por ahí. Por otro lado vamos a tener las notas florales, donde vamos a encontrar mimosa, siempre viva, rosa, iris, ládano, que le van a dar el toque bastante femenino a la fragancia, y es que es unisex, pero la verdad a mí me tira más al género femenino. Lo que digo siempre, cada cual que lleve el que más le guste. Las etiquetas de femenino masculino son tonterías, pero bueno, yo os digo mi opinión. Y después tenemos el grueso de las notas, ¿no? Que se concentra en notas bastante más orientales, ¿no? Notas bastante con cuerpo. Pues bien, dentro de estas notas podemos encontrar la mirra, el benjuí, ámbar gris, sándalo, vainilla, civeta, unas notas con mucho cuerpo, mucho carácter, que son las que van a darle la vida a la fragancia. Pues bien, este perfume dura unas 12-13 horas en la piel. Eso ya sabéis que a mí... oh my god. Este perfume es un gran peso pesado. Y sí, hay muchos perfumes que llevan este tipo de notas, este tipo de inspiración playera, tal... sí, por supuesto que sí, pero este está por encima. Y no es para menos. Ya os digo que el rendimiento es excelente, la estela es brutal, pero vamos a pasar al cómo se comporta, cómo le siento yo. Pues bien, este perfume cuando empieza siendo bastante más frutal, empieza siendo como la persona... Yo con este perfume me imagino a una señora súper elegante con su pamela, sus gafas de sol, su bañador negro, que va a una playa chachi, no os penséis una tontería, no, una playa en condiciones, con su hamaca, su sombrillita, todo perfecto. Y se va a tomar algo, ¿no? Algo tipo piña, coco, ese tipo de aromas más cóctel veraniego, ¿no? Ese tipo de aroma de, bueno, voy a relajarme en la playa, me voy a dar un poquito de crema del sol. Esa es como la evocación que da en un inicio. Ok, conforme va pasando el tiempo, lógicamente uno ya se pone a tomar el sol, empieza a calentarse la piel, el aroma del mar que te viene, esas notas como más saladas, esas notas propias del ámbar gris. Además, ese ámbar gris va combinado como con la parte polvosa del iris y de la mimosa, es lo que más le noto. Y por último, cuando ya llevas todo el día en la playa, cuando ya llevas tanto tiempo bajo el sol, ese olor a piel quemada, ese olor a piel, pues eso, que es que lleva la pobrecita bajo el sol todo el día entero, ese olor me lo da sobre todo el benjuí y la civeta. Además, toda la fragancia, toda, desde el inicio hasta el final, está rodeada de vainilla, que lo que le va a dar es como una parte cremosa, una parte envolvente, pero no una vainilla pura, una vainilla de pastelería, no, es como que simplemente le va a dar ese matiz cremosito, endulzado, redondear la fragancia. Entonces es muy bonita. Si os digo la verdad, es de las reseñas que más me está costando hacer por la gran complejidad del aroma, porque no tiene unas fases tan claras, tan diferenciadas de ahora esto, luego... No, esto es como si fuera una canción de 12-13 horas en las que sí, va cambiando la estrofa, pero el estribillo y la melodía en sí sigue siendo la misma. Entonces, no es lineal, tiene bastante... O sea, se le notan bastante las fases, pero no son fases súper pronunciadas. O sea, ya os digo, es compleja.
muy compleja, pero todo lo que tiene de compleja lo tiene de bien hecha, o sea, está súper bien amalgamada esta fragancia. Además, ya os digo, el rendimiento es brutal y eso se debe a que es extracto de perfume, es decir, el contenido de perfume es mayor que lo de parfum, supera el 20%, o sea, eso está muy guay. El problema, venga, vamos a hablar de lo malo. Es un nicho. Al ser nichos, los precios siempre suben un poquito más. Ok, aquí ya cada uno pues tenemos que ver si en verdad nos gusta el aroma, si nos merece la pena, la cartera que tengamos, etcétera, etcétera. O sea, esto ya es totalmente personal, pero bueno, ya sabéis que me gusta dejaros las reseñas lo más completas posible para que luego ya vosotros podáis decidir. Pues bien, este perfume solamente se vende en tamaño de 30 mililitros y cuesta unos 100 euros, me parece que está en 98. Vale, es carete, lógicamente es carete, bastante carete, o sea, los 100 mililitros no saldrían por más de 300 euros. Ostras, esa cuenta me ha volado la cabeza, madre mía. Vale, sí, tenemos muchas fragancias en el mercado que siguen estas líneas, esta inspiración, playera, del sol, tal. Sí, pero la verdad, en mi opinión, no he probado ninguna que lo haga tan bien como esta. Tan orquestada, tan compuesta toda. Está de verdad muy bien hecha. Si os gusta, si os llama la atención, en la página web os lo dejaré todo aquí abajo de todas maneras, así si le queréis echar un ojo lo tenéis ahí. Venden también los viales, me parece que están sobre los 8 euros cada uno, pero bueno, antes que desembolsar en el grande, pues puede ser una opción para probar y ver si realmente es para vosotros o pasáis y vais a otra, que la perfumería es un mundo tan extenso que tenemos 1000 opciones, así que no hay ningún tipo de problema. Además, otra cosa que me gustaría mencionaros es que este año, en 2019, se ha sacado la versión Neroli. La chica que me envió el decant, la Locuela Máxima de mis amores, pues bien, ha probado los dos y me ha contado que más o menos son muy similares, ¿no? Que tienen esa nota de Neroli al inicio, pero que la canción, por así decirlo, es la misma. Si queréis saber más sobre esta versión, mejor dicho, os dejaré aquí linkeado el link de Juan, del canal de Huéleme Mucho, que tiene una reseña muy bonita, una reseña que es que te dan ganas de ir corriendo a por el perfume. Así que os la dejo por aquí y así le echáis una. Así que con este beso de mar, este aroma a playa, este aroma tan evocador, me despido por hoy, pero bueno, no pasa nada, nos vemos el martes. De todas maneras, si no estáis suscritos al canal, suscribíos y dadle a la campanita, porque es la única manera de que YouTube os avise cuando suba vídeo. Porque luego ya subo vídeos extra como el de Aqua di Gioia del domingo y solamente lo sabéis los que estáis suscritos con campanita. Así que nada, ya sabéis, un clic y ya está hecho. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, que jolín, cada vez somos más y cada vez disfruto más cada vez que me siento delante de la cámara. O sea, yo ya me siento aquí y os cuento mi vida y yo happy de la vida. Así que nada, de verdad, muchas gracias, pasad muy buen fin de semana y nos vemos el martes. ¡Hasta otra! ¡Chao!